en el WhatsApp de la iglesia, he repasado un poquito lo que vimos la semana pasada, y estuvimos hablando la semana pasada, si habéis visto, ¿os acordáis? Estuvimos hablando la semana pasada de algunos motivos por los que debemos adorar a Dios, y vimos que debemos adorar a Dios solo y exclusivamente a Él. O sea, solamente debemos de adorar al único Dios trino. No adoramos ni al diablo, ni a sus demonios, ni a los hombres, ni a los ángeles, ni a nada de lo que esté creado. Solamente adoramos al Dios trino. También vimos que debemos adorar a Dios por ser quien es y cómo es, como lo hemos hecho hoy. Es uno de los motivos de lo que vimos la semana pasada. Adorar a Dios por cómo es, por quién es, por sus atributos. Y lo que, por ejemplo, lo que pasó con Moisés cuando descubrió eso fue que se tiró al suelo. Se tiró al suelo y adoró al Señor, viendo realmente quién era Dios. También vimos que debemos adorar a Dios por su bondad, porque Dios siempre es bueno. Y vimos el ejemplo del criado de Abraham, que Abraham le dijo que se fuese a su tierra, a la tierra que Dios le dijo que abandonara, para buscar una esposa. Y el mayordomo hizo un largo recorrido, un largo camino, y cuando llegó oró precisamente para que saliese la muchacha adecuada, y efectivamente el Señor respondió a esa oración y el hombre adoró por la bondad de Dios. Y también vimos, y fue el último que contemplamos la semana pasada, que debemos adorar a Dios en lo bueno y en lo malo. Cosa que ya eso es más complicado, pero debemos adorar a Dios en lo bueno y en lo malo. Vimos el ejemplo de Job. Vimos cómo Job, habiendo muerto todos sus hijos y todo lo que le ocurrió, adoró a Dios. Y vimos la otra parte, ¿no? El ejemplo de la esposa, que habiendo pasado exactamente lo mismo, pues no tuvo ese tiempo, esa adoración a Dios. Al final se quejó contra Dios, le deseó la muerte a su marido, etc. Y vimos que realmente eso también es una gracia que Dios da. Debemos aprender a adorar a Dios en todo lo bueno. Ojalá que siempre nos ocurran cosas buenas, ojalá que nunca tengamos noticias malas, ojalá que nunca haya cosas, pero en un mundo caído como el nuestro pasan cosas malas, nos pasan cosas malas a nosotros y nos pasan cosas malas a los que están a nuestro alrededor, y debemos de aprender a adorar a Dios en lo bueno y en lo malo como Job. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña de por qué debemos adorar a Dios es que debemos adorar a Dios tanto solos como juntos, tanto individualmente como conjunto, como iglesia. Yo no voy a entrar ahora en ese tema porque creo que todos vosotros lo sabéis claramente. La Biblia está llena de ejemplos, y algunos, en toda esta semana que llevamos hablando de la adoración, hemos contemplado algunos casos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que adoraron al Señor solos. Está llena de ejemplos así, de personas que adoraron al Señor, bienvenido, en la soledad de un campo, en la soledad de una casa, etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia contempla cómo un hombre debe de adorar a Dios todos los días, individualmente. Pero la Biblia también nos habla de la adoración conjunta, de la adoración como iglesia, de la adoración colectiva. Y también habla mucho de ello. Por ejemplo, si tú te vas al Apocalipsis, donde se contempla la adoración celestial para lo que nos va a ocurrir en la eternidad, una de las cosas que sobresalen en la enseñanza de la adoración en ese libro es que casi todos los pasajes que hablan de la adoración es una adoración comunitaria, es una comunión de los redimidos de Dios. Casi no hay ningún pasaje en Apocalipsis que hable de una adoración individual, sino de los redimidos que se encuentran en el cielo. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos en la Biblia es que adoramos al Señor individualmente, por supuesto como familia, los padres, los hijos, etc. Y adoramos al Señor también colectivamente, comunitariamente, como iglesia. Hay una frase de un autor que me gustaría ver qué pensáis sobre esa frase. Hay una frase que dice: adorar al Señor solos, pero no juntos, huele a egoísmo y autosuficiencia.
y adorarle juntos, pero no solos, huele a hipocresía. Te lo repito. Adorar al Señor solos, pero no juntos, huele a egoísmo y autosuficiencia. Y adorar juntos, pero no solos, huele a hipocresía. ¿Qué os parece esta frase? Muy lapidaria, ¿no? Lapidaria, ¿no? Sí. Está fino, ¿no? Está finita. Está fina, ¿no? El autor está fino. Que no puedo añadir nada. La primera parte dice egoísmo y autosuficiencia. Cuando a lo mejor tenemos reunión de oración, todos juntos en la iglesia, estamos convocados a orar juntos. Y puede haber uno decir, yo no voy, por mi casa. Un ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. La frase tiene su enjundia, ¿no? O la infinita. La frase tiene su porqué y es muy importante. Porque te puedes encontrar a personas que te dicen, yo adoro mi casa. ¿Cuántas veces habré encontrado personas que te dicen, no, yo en mi casa, yo no hace falta que vaya a la iglesia? Cuando realmente la Biblia enseña la importancia de venir a la iglesia y le da muchísima importancia. O a gente que pasa al contrario. Hola, don Daniel. Gente que pasa al contrario, que viene todos los días, culto, a adorar al Señor, y sin embargo después en su casa no adora, ni en su casa, ni lee la Biblia, ni nada, ¿no? Eso también pasa. Por lo tanto, ahí hay que tener un equilibrio bíblico entre lo que la Biblia nos dice de adorar al Señor individualmente, que siempre tenemos que hacerlo, y adorar al Señor como iglesia, comunitariamente, que siempre tenemos que hacerlo. El creyente adorador, el creyente que realmente entiende la adoración, lo va a adorar donde quiera que esté, y lo va a adorar en la iglesia, en el campo si nos juntamos, en una finca, si nos vamos a la playa y tenemos un culto a la playa, vamos a adorarlo colectivamente. Por lo tanto, es algo que es importante que lo entendamos. Adoramos al Señor individualmente y adoramos al Señor juntos. En la palabra misma, cuando vemos que el Señor nos enseña, el Padre nuestro y el extremo de nuestro aposento, la sola. Y después tenemos también como que era Pedro y Juan, no me acuerdo, Pedro y Juan, que era, subían a la hora de la oración al templo, a orar. Y más que ellos tenían una relación especial con el Señor, y más una vida más comprometida con el Señor, y sin embargo, iban al templo a la hora de rezo. Muy bien. Pues una de las cosas que encontramos aquí, que lo unimos a lo que vimos la semana pasada, fue que adoramos al Señor tanto solas como juntos. Y otra de las cosas por las que debemos adorar a Dios, y esto también lo uno a lo que habíamos hablado de adorar a Dios en lo bueno y en lo malo. Pues, en fin, yo no sé esto cómo podemos entenderlo, pero la Biblia lo dice. Campaná, feliz año nuevo. Ya ha pasado el tiempo de Semana Santa. La aplicación de la Biblia, que suena para que la lea. Debemos adorar a Dios ante la muerte, hermanos. Debemos adorar a Dios ante la muerte, en el tiempo de la muerte. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Y no tengo, lo puede leer. Con la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Sí, Muy bien. su bordón. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, que era el bastón. El bastón. Hola, Conchita. Así que fijaros que aquí nos dice un detalle muy importante. Jacob, cuando ya estaba a punto de morir, había llegado a Egipto, había vivido durante unos años en la tierra de Gosén, que el faraón le había dado a José. Allí había pasado los últimos años, ya está
ya está el hombre a punto de morir, ha bendecido a los hijos de José y a sus hijos también. Y ya a punto de morir, dice, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, la idea que hay es, yo no sé si posiblemente sentado en su cama, apoyado con el bastón, y estaba adorando al Señor, porque ya le quedaba poco. Porque ya le quedaba poco. Ahí yo no he pasado por esa experiencia, pero hay gente que han pasado por que te dicen, me queda muy poquito. Me queda muy poquito. Hay gente que cuando se encuentran ante la muerte, te dicen, me queda muy poquito. Y es verdad. No sé, parece como una intuición. Parece como que Dios te va diciendo que ya te queda poco en esta vida, ¿no? Y ocurre, pasan ese tipo. Jacob sabía ya que se iba a morir. Jacob sabía que su tiempo había acabado y él intuía, él sabía que se iba a adorar con él. ¿Qué es lo que hace Jacob ante la muerte? ¿Le pide a Dios más vida? Alguno un profeta, un rey Ezequías pidió vida. Se enfadó con Dios, analizó su vida en lo que había hecho, las cosas buenas y las cosas malas. Lo podía haber hecho, la Biblia no dice que lo hiciera. Lo que sí dice la Biblia que hizo fue adorar. Porque se encontraba ante la muerte, pero en realidad se encontraba ante la vida. Y en realidad se iba a encontrar ante el autor de la vida. Y en realidad se iba a encontrar ante aquel a quien Jacob había adorado y ante aquel que había luchado también en el vado que le tocó el muslo, ¿no? Jacob tuvo una experiencia con Dios, tuvo varias experiencias con Dios. Y en esa experiencia con Dios, Jacob realmente sabía quién era Dios. Sabía quién era Dios, lo que Dios había hecho en su vida y la vida de su familia. Y lo último que pudo ver fue la fidelidad de Dios hacia él y a su familia, cómo le llevó a Egipto, cómo su hijo José no había muerto. Eso le dio también, en los últimos años de su vida, le dio una alegría y un gozo tremendo, ¿no? Y cuando ya llegaba al final de la meta, adoró porque iba a morir. Yo no sé tú, pero para mí es impresionante. Que una persona, porque significa que tiene yo creo que una de las cosas peores que puede pasar al ser humano es la incertidumbre. No sabe lo que va a ocurrir. La mayoría de las personas del mundo no saben lo que va a ocurrir. Algunos creen en la reencarnación, otros creen en que el ser humano se une, el alma, el espíritu, la energía, como dicen ellos, se une en el cosmos, otros en el nirvana, como enseñan los budistas. Otros te dicen directamente que no hay nada, que el alma desaparece, el cuerpo desaparece y no hay absolutamente nada, etc., ¿no? Pero el creyente cree en la resurrección, cree que Jesús vino a darnos una vida eterna. Y cuando nos encontramos entre la muerte, ¿cuántas veces hemos escuchado, hermanos, a personas que van a morir y se encuentran cara a cara con la muerte? Creyentes, cara a cara con la muerte, y están adorando y están con cara de felicidad y están compartiéndolo a su familia, a sus hijos, a sus nietos, etcétera. Están animándolo y diciéndole, me queda poco, he hecho mi trabajo, he intentado hacer lo mejor que he podido, pero ya me voy a encontrar con mi Dios, ¿no? Y eso es algo tremendo. No tienen miedo a la muerte, no tienen miedo a lo que va a ocurrir, sino que lo único que les sale del corazón es adorar. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos cómo en la antesala de la muerte, cuando ya te queda poco, una persona es capaz de adorar porque va a morir? No por el hecho de que va a morir, sino porque va al encuentro de su Dios. ¿Lo entendemos? ¿O no lo entendemos? Ahora mismo que el Señor en ese momento le dé esta capacidad de sentirte del Señor, porque es un
participar con el Señor que le está diciendo a la familia, con los amigos que estén al lado. Entonces, creo que es un tiempo de oremos al Señor para que en este tiempo sientamos su presencia y sientamos su fuerza para dejar de ser detrás y pensar en lo que nos espera. ¿Alguien más? La carne te dice que no quiere dejar el mundo. La carne te dice, yo no me quiero ir, pero presentarte en una situación en la que tú ya sabes que es tu final y que vas con tu Dios, espiritualmente yo creo que eso puede prevalecer sobre la carne, ¿no? Admitir que ya ha terminado tu tiempo aquí, porque verdaderamente amamos el estar aquí, el estar y el tener relación y familia, y amamos eso, amamos la vida en la tierra, pero el pensar que reconocer que ha llegado tiempo y aceptarlo, porque eso es aceptarlo, pues te da la posibilidad de estar abierto a saber que te puedes marchar con tu Dios. Bienvenidos a los dos. Estamos hablando de, uniéndolo al estudio de la semana pasada en cuanto a la adoración, y hemos visto que debemos adorar a Dios tanto solos como juntos, individualmente y colectivamente como iglesia. Y ahora estamos viendo que debemos adorar a Dios ante la muerte, cuando viene la muerte. Y estamos viendo un versículo en Hebreos, capítulo 11, versículo 21, que dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su boda. Esto es algo tremendo. La historia está llena de personas que al final de sus vidas murieron alabando al Señor. Y lo confesaron, lo dijeron también a la gente que tenía a su alrededor. Hay veces que te encuentras historias, por ejemplo, de una persona que estaba, creo que era Moody, no estoy muy seguro, que estaba ya llegando, muriendo, y de pronto le dijo a los que estaban a su alrededor: ya escucho la música, y murió. Y murió. Otros te dicen: ya viene por mí, y o sea, es algo tremendo, ¿no? Y adorar en ese tiempo, como dicen, se acabó mi tarea, ¿no? Se acabó mi tarea y ahora tengo la tarea ya para eternidad. Esto es una lección de vida, una lección de vida para nosotros. Por lo tanto, adoramos también al Señor en el momento en que ya de alguna forma intuimos, percibimos que ya se va acabando nuestro tiempo. Adoramos a nuestro Dios por algo que vimos hace el domingo, cuando vimos el domingo de resurrección. Adoramos a nuestro Dios porque resucitó. Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 9. Mateo 28, versículo 8 y 9. Y lo tiene. Mateo 28, 8 y 9. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Me encanta. Pasaron de la tristeza, del abandono, de la desilusión, de qué iba a pasar ahora, pasaron de esa situación a la adoración por un hecho. Y ese hecho fue la resurrección. La resurrección que marcó desde el principio al final, marcó para toda la eternidad el que Jesús resucitase. Y cuando Jesús resucitó, es interesante,
se acercaron, abrazaron sus pies, se tiraron a sus pies y lo adoraron. La mayoría de las veces que aparece la palabra adoración, como he dicho en otra ocasión, no siempre, pero la mayoría de las veces que aparece la palabra adoración, tanto en hebreo como en griego por ejemplo es proskineo, que es una palabra que es literalmente postrarse a los pies. Postrarse a los pies. Entonces, la mayoría de las veces que aparece en la escritura la adoración es postrarse. Y aquí vemos cómo estas mujeres se postraron a sus pies, abrazaron los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque quieren que la gente se vea. Volvieron a escuchar el móvil. Les dio vidilla al móvil a ellos. Tranquilo, don Francisco. Menos mal que tenemos sentido del humor todos. Tú tranquilo. No pasa nada. Desde que se fue la luz el otro día estamos todos igual. Así que una de las cosas, bienvenida, me alegro mucho que estés aquí. Que una de las... hoy no tienes clase, ¿no? No, le traigo la balón de la vida. Que una de las cosas que vemos precisamente es que adoraron a sus pies y se acercaron a sus pies, se tiraron a sus pies, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué adoramos al Trino Dios? Porque resucitó. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno tuvo su parte en el plan de salvación, entre ellos la resurrección. Por lo tanto, adoramos al Señor solos y juntos. Adoramos al Señor ante la muerte. Adoramos al Señor porque resucitó, porque Jesús resucitó. Y adoramos al Señor también, deberíamos adorarlo, porque es una muestra de gratitud, de una gratitud inmensa. El Salmo 100, versículo 4, que todos conocemos, Salmo 100, versículo 4 dice, y lo tenemos ahí, está cuando entramos lo primero que vemos es el versículo, por fuera, dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Entrad por sus puertas con vuestros problemas, entrad por sus puertas con vuestras quejas, tampoco lo pone. Entrad por sus puertas con vuestra amargura, tampoco pone eso. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Por qué adoramos? Porque la adoración también nos lleva a... Cuando Dios es tan bueno con nosotros, cuando Dios ha hecho tantas cosas maravillosas con nosotros, cuando Dios nos ha cuidado tanto, cuando vemos continuamente las 1000 cosas que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, no tenemos más remedio que adorarlo. A veces los creyentes son tristemente como somos, el pecado está ahí, a veces podemos ser desagradecidos, pero Dios muestra su bondad siempre con nosotros, su misericordia siempre con nosotros, su favor siempre con nosotros. Por lo tanto, una de las cosas que debemos hacer es entrar en la iglesia cuando venimos juntos y también individualmente, es adorarlo por las cosas que hace, dándole gracias por la vida, dándole gracias por la salud, dándole gracias por sus bendiciones, dándole gracias por lo que tenemos, dándole gracias por las cosas que cada día, las lluvias de bendiciones que cada día nos da, dándole gracias. A veces no vemos las bendiciones, no vemos las cosas buenas, no lo adoramos porque solamente vemos cosas malas, cuando hay un montón de cosas buenas que Dios nos da cada día. Y debemos aprender a adorar al Señor por las cosas maravillosas que cada día nos da. Cada día hay noticias malas, sí. Ya me gustaría decir que no, pero cada día hay noticias malas. Cada día nos enfrentamos a nubarrones negros. Cada día nos enfrentamos a gigantes que nos quieren hundir, cada día. Pero cada día también hay cosas maravillosas. Cada día hay momentos en que atravesamos el Jordán. Cada día hay momentos en que vemos el maná cayendo. Cada día hay momentos en que vemos a Jesús a nuestro lado. Cada día hay momentos en que vemos respuestas de Dios a nuestras oraciones. Cada día hay momentos que contemplamos pequeños milagros o grandes milagros. Y debemos de dar gracias al Señor, adorarlo con gratitud por las cosas maravillosas que hace en nuestras vidas. Y eso es gratitud. Eso es gratitud. Porque sin merecerlo, el Señor nos da de su abundancia
cada día. Cada día. Y lo adoramos por eso, porque por gratitud, porque resucitó ante la muerte, y lo adoramos también solos y juntos. Dicho todo esto, y uniéndolo a lo que vimos la semana pasada, creo que puede ser un buen momento ahora, no sé cómo lo veréis vosotros, pero creo que puede ser un buen momento ahora para hacer algunas reflexiones, para pensar juntos un poquito en algunas cosas. Como iglesia todos tenemos, hermanos, absolutamente todos los que tenemos aquí tenemos una responsabilidad. No la tiene el otro, la tengo yo. Venimos a la iglesia y tenemos una responsabilidad. Cada creyente tiene una responsabilidad. Vuelvo a decir, no el otro, sino tú. Tenemos una responsabilidad cuando adoramos, cuando venimos a la iglesia. Y creo que es bueno que nos planteemos, que pensemos en algunas cosas que nos pueden ayudar a la adoración colectiva, que va a empezar con tu adoración. A la adoración. Esto es igual que en el culto de oración. Si oramos en casa, oraremos en el culto de oración. Si no oramos en casa, es muy difícil que oremos en el culto de oración, porque es un reflejo de nuestra vida espiritual. Si no cantamos en casa, en la calle, es muy difícil que cantemos en la iglesia, porque es un reflejo también de nuestra vida espiritual. Cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar, pero hay una serie de cosas que creo que nos pueden ayudar a la hora de adorar a este Dios ante la muerte, a este Dios, a este Jesús que resucitó, a este Dios que tenemos que adorarlo con gratitud. Creo que hay algunas cosas que tenemos que incidir para que esta adoración colectiva, que empieza por uno mismo, realmente sea una adoración, digamos, una adoración hermosa, con todo lo que eso significa, con lo que ese término significa, una adoración que a Dios le agrada. En primer lugar, que aunque esto parezca poco espiritual, creo que, hermano, que es muy importante. Hoy voy a hacer amigos, creo que es muy importante que cuando vengamos a la iglesia lleguemos a tiempo. Venimos a adorar al Señor. Venimos a adorar a aquel que es el dueño del tiempo, que tiene el control del tiempo. Tenemos una cita con Dios. No tenemos una cita con alguien que conocemos, tenemos una cita con Dios, con el Rey del Universo. ¿Le damos importancia a llegar a tiempo? ¿Por qué es importante llegar a tiempo a la iglesia? ¿Somos conscientes, porque a mí eso todavía me parece más importante, somos conscientes de lo importante que es llegar a tiempo a los cultos? Porque los domingos venimos a adorar, pero los miércoles también, las mujeres también, los jóvenes también, o sea, etcétera, 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 ¿no? O sea, ¿somos conscientes de la importancia de venir a tiempo a los cultos? ¿Le damos importancia o no? ¿Qué pensáis? Generalmente no. Generalmente no. Un seguro está tu duda, Manuel. Generalmente no, taxativamente. No somos puntuales. ¿Por alguna razón? Porque no somos ordenados. No somos puntuales. Ya va a ser el segundo que no va a hacer a mí. Muy bien, porque no somos ordenados. Muy bien. Claro, que no preparamos las cosas por la mañana, no sé, por la mañana domingo. Bienvenido a la web. O todos los domingos le coges el toro. Qué feo, no te puede coger el toro un domingo. Que llegamos aquí y cuando estamos preparando ya, que está el hermano para presidir, hay 17 personas. Y que después vamos entrando, vamos sentando y saludamos a otros y se estamos corriendo. Pero estamos disfrutando del tema. Vente un ratito antes, saluda a los hermanos, ambiéntate a lo que viene, coge tu sitio, suelta el chaquetón y ya vas preparando tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, para disfrutar de lo que se nos tiene preparado. Pero es que somos animales de costumbre. Ya nos acostumbramos a llegar tarde y llegamos tarde siempre. Pero llega 3 veces tarde al trabajo. Ya. ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, que lo que dijeron, tener un propósito de llegar a tiempo y puede ser un poquito tiempo antes. Pero yo cuando estaba en el campo y me tenía que atender cuando mi marido podía venir, y yo decía, aunque no coja
el plato entero, pero por lo menos las migajas. Y no me quedaba en mi casa, venía con que era la mitad del culto. Porque yo decía, no puedo estar en el culto, pero por lo menos algo pillo. Entonces, si no estaba para la banda, estaba para la predicación de la banda. Y entonces, siempre que, cuando decía venir, me acuerdo una vez que fui con mi Manola, me llevó mi Manola a la playa y yo quería, y el culto era plata. Y cuando veníamos de acá quería tomar café. Y dice que su madre, ¿qué hacemos? Nos paramos a tomar café y dijo, a mí me parece que no me gustaría llegar a tiempo. Y llegué y tal como venía con los pelos de la playa y con todo eso, yo me vine aquí porque no quería perderme. No llegué a tiempo, pero no quería perderme, quedarme en mi casa. Entonces, depende de las circunstancias. Pero si lo haces por dejadez, o lo haces porque te da igual, pues entonces no. Pero si es algo que tú no puedes dominar, yo creo que antes de quedarme en mi casa por no llegar a mitad del culto, yo prefiero llegar a mitad del culto y recibir. Así es. Son cosas diferentes. Yo creo que todos lo estamos entendiendo. O sea, hay momentos en que no, por diversas razones llega y prefieres llegar tarde a no llegar. Esa expresión que tú has dicho, las migajas, prefiero llegar tarde y estar un tiempo con mis hermanos dando al Señor o recibiendo la palabra a no llegar. Totalmente de acuerdo. Lo que estamos hablando también aquí es la persona que puede venir a su hora y por diversos motivos no viene. Y no hay nada que lo corte ni lo quite, simplemente que o nos hemos acostado tarde, nos levantamos a la hora, nos acostumbramos a llegar tarde. Esta es una manera también, esto es algo también a veces muy cultural, nos acostumbramos a llegar tarde. Pero demuestra la responsabilidad que tiene. Muestra la... Cuando es un trabajo que siempre llegas tarde, demuestra que eres responsable. O sea, al final te echan. O sea, tú un trabajo y llegas tarde continuamente, al final te echan. Porque también los mayores debemos darle también a los hijos. Yo me acuerdo cuando mi Juan era joven y Josefi me habían ido a la feria o se habían ido a Sevilla y yo decía, si llegáis a las 6 de la mañana, sabéis que a las 11 tenéis que estar en la iglesia. Y eso se quedaba en la cama, ¿no? Porque había llegado más. Totalmente. Cuando estaba en la divertido, tenía que haber pensado que te tienes que levantar temprano. Al señor Sánchez, y yo siempre, cuando, vamos, no tenía que llamarlo, pero si veía que no llegaba allí, hasta ya, arriba. Sí. Porque yo, allí en el Antigüera me pasaba eso con aquí una muchacha, que por cierto no está allá después. Y cuando yo llegaba aquí, los vuelos con toda la calor, que llegábamos aquí porque me iba con los trabajadores, mi madre mandaba que pasaba por su casa para recogerla, y la madre, ay, es que no se levantó muy tarde, estamos cansados y no la quiero llamar. Eso no es así. Sí. Nosotros con la Belén ya pasaba igual, y nosotros vivíamos en Sevilla, por lo cual nos levantábamos más temprano. A lo mejor ellos iban a la feria o a tal sitio y se levantaban, llegaban a las 6 de la mañana, pero a las 8 y pico te levantabas a venir a culto. Y es muy interesante porque a veces los padres, como somos tan tiernos, decimos hoy domingo, hoy se acostado tan tarde, me da pena, pero al día siguiente, el lunes, no tienen problema para llamarlo. Y a lo mejor resulta, o si son gente para trabajar, no tienen problema para llamarlo. Sin embargo, venir a culto sí. O sea, tenemos unos baremos, unas cosas tan raras. Es importante, hermano, que podamos entender que es para venir a adorar. Si venimos a tiempo, tenemos que venir a tiempo. Una cosa es que vengas para acá, como a veces nos ha pasado a nosotros, y el coche se estropea. O que en un momento dado pasa algo en la cocina y hay cosas que los niños se te caen y tienes que ir al hospital. Son cosas, ¿no? Pero como dice, pero siempre. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que tomar, decir, si yo llego tarde me interrumpo. Si yo llego tarde tengo que mover sillas. Si llego tarde, a lo mejor me pongo a hablar con la persona que tengo a mi lado también. Si llego tarde, puedo despistar al hermano que está presidiendo o al grupo de alabanza. Por no entrar en otras cosas que pueden ser un poquito más duras de decir y más difíciles de escuchar. Entonces, tenemos que ver que cuando yo llego llegamos pronto,
estoy ayudando a un buen ambiente en la iglesia y a un buen momento para edificar en la iglesia, porque venimos a adorar, venimos a adorar. Por lo tanto, una de las cosas importantes cuando venimos a adorar como iglesia al Señor es llegar a ti. Llegar a ti. Pero no solamente en la iglesia, llegar a tiempo en todo. Pero estoy pensando ahora en el tema de la adoración en la iglesia. Venimos al culto y llegamos a tiempo. Una segunda cosa que creo que es importante a la hora de venir a la iglesia para adorar es la oración. Es la oración. Orar durante la semana. Yo no voy a preguntar ahora cuántos oran, por ejemplo, hoy estamos a miércoles. ¿Cuántos están orando por el culto del domingo? No voy a preguntar. Pero normalmente casi nunca nos acordamos. Menos los que tienen que participar, que espero que lo hagan. Espero que lo hagan. De orar por lo que se va a hacer el domingo. Orar, hermanos, por el grupo de adoración. O sea, tenemos que, a veces nos quedamos en el grupo de adoración, podemos decir, hoy no han elegido bien las canciones, hoy todo es la misma cosa. ¿Qué canción más aburrida? O hoy fulanito está desafinado, ¿no? ¿Tú estás orando por el grupo de adoración? O sea, orar por los hermanos que cantan, por los hermanos que tocan los instrumentos musicales, los hermanos que llevan la dirección del culto, el hermano que preside, incluso orar, hermano, en esta iglesia, sobre todo por el sonido. Tenemos que orar también por el sonido. Tenemos que orar también, Señor, controla tú el sonido. Controla tú el sonido también, los micrófonos, que tengan pila las cosas, que oremos. Que oremos por todo. Oremos por los miembros de la iglesia, oremos por los niños, el pueblo dominical. O sea, que oremos. Porque a veces, hermanos, no sé si somos conscientes de que a veces el diablo y sus demonios se meten por cualquier lado. Y nuestra carne también. Por lo tanto, creo que es importante que durante la semana estemos orando por las diversas partes del culto. Oremos por los líderes de adoración, los líderes de alabanza. Aquí tenemos hermanos que son responsables del grupo de alabanza. Vamos a orar por ellas. Tenemos hermanos, aquí tenemos varios hermanos que están en el grupo de adoración. Vamos a orar por ellos, que el Señor les dé corazones de adoración. Que el que le toque oír las canciones, que lean canciones realmente puestas por el Espíritu Santo, que vengan el domingo con llenos para transmitirnos la adoración, que oremos por todos los que estamos aquí, que venimos el domingo, que el Señor se manifieste en la adoración, que todos participemos con reverencia, con alegría, con gozo en la adoración, por los músicos, que las manos no funcionen, que la guitarra no se rompa, es decir, mil cosas que se nos pueden ir de las manos. Y esto es algo espiritual. Esto no es algo, tenemos una guitarra y ya está. Paco de Lucía sí tiene una guitarra y hay hermanos que están, pero nosotros no somos una iglesia y es algo espiritual. Y tenemos que orar para que realmente todo vaya bien. Las letras, cuando salen allí las letras de las canciones, el sonido, los hermanos que están arriba. Es decir, hay un montón de cosas que no le damos quizá importancia, porque como las tenemos, no le damos mucha importancia, pero es muy importante. Orar, la predicación de la palabra, etcétera, que forman parte de la adoración. Orar. Por lo tanto, creo, hermanos, que para que nuestra adoración realmente sea una adoración que todos podamos estar metidos a una en ese, es que lleguemos a tiempo y que durante la semana oremos. Y por supuesto el día anterior. Oremos por lo que se va a hacer al día siguiente. ¿Comentario? No, que yo leí una vez que en un culto tenían por costumbre que mientras que el pastor estaba predicando había un grupo orando. Los tenían cubiertos de oración mientras que el pastor estaba predicando. Sí, sí. Yo lo he comentado muchas veces. Carlos Spurgeon, que era en aquel momento el pastor de la iglesia más grande del mundo en Londres, la iglesia metropolitana de Londres, Carlos Spurgeon, en aquel momento en la iglesia se juntaban 6.000 o 7.000 creyentes, que en aquella época, en 1800, a final del siglo XIX, era la iglesia más grande que había, que ha habido más.
pero en aquel momento era la iglesia más grande. Y hubo 2 estudiantes que se acercaron un día a la iglesia porque querían conocer a Carlos Spurgeon y querían saber el secreto del éxito, que había un secreto, el secreto del éxito de que esa iglesia fuese tan grande. Y llegaron 2 estudiantes, había un señor en la puerta y le dijeron, perdone, ¿esta es la iglesia metropolitana? Sí. ¿Esta es la iglesia donde predica el pastor Carlos Spurgeon? Sí. Y pues queremos saber cuál es el secreto de este hombre para que esta iglesia sea tan grande. Y entonces dice que el hombre le dijo, ¿queréis saber el secreto? Y era jueves. Y ese día había culto de oración, otro viernes. Culto de oración, un jueves. Dice, ¿queréis saber el secreto de la predicación? Venid conmigo. Y se fueron al sótano de la iglesia grande, el sótano era grande, y un jueves, donde era un culto de oración y había también una meditación de la palabra, un jueves había allí más de 200 personas orando por el tiempo de oración y la predicación de la palabra. Y este hombre, que era Carlos Spurgeon, que estaba allí en la puerta, el pastor le dijo, este es el secreto de esta iglesia, este es el secreto, que mientras que se está predicando, se está orando, hay un grupo de creyentes que ese tiempo lo dedican a orar. Entonces, eso es, y a veces podemos pensar, bueno, que era una iglesia de miles de personas y se pueden ir turnando. A lo mejor nosotros no podemos juntarnos los domingos, a lo mejor podemos juntarnos, pues a lo mejor 200 personas, pero a lo mejor cada domingo se pueden juntar 5, 6 o 7 personas cada domingo para orar mientras que dura el culto, y al domingo siguiente otros 5 o 6. ¿Por qué no? Entonces, y esto no solamente es algo de esta iglesia, en otras congregaciones también ocurre, no muchas, pero también ocurre, efectivamente. Aquí me está diciendo que la iglesia de... ¿Pero por qué no lo dice ella? No, la iglesia de Juan se hace durante todo el culto, se llama Ministerio de Intercesión, y hay un grupo de personas que están orando durante todo el culto. Es verdad que lo ven en directo mientras, tipo no se pierden la predicación, pero están durante todo el culto orando y se van turnando cada semana. Sí, sí. Que no es una iglesia que se haya a media hora, ¿sabes? Que no es una cosa como te ha dicho de Estados Unidos y esas cosas. Sí, sí. Pues esto es algo, la importancia, hermano, de orar. Pues, yo creo que lo que oremos antes del culto es que podemos testificar que no hay nada mejor para prepararse para el culto que venir una hora antes y orar. Que cuando no lo hacemos, que no lo notamos, ¿verdad? La pregunta es, Lara, ¿cuántos os juntáis? Normalmente somos 3. 3. Algunos más, pero normalmente... Podría ser un buen momento, ahora que estamos aquí, por lo menos este grupo, podría ser un buen momento de decir, ¿y por qué no puedo yo ver? A los que están en la música no, porque muchas veces los domingos ensayan. Y tenéis que estar aquí para ensayar. Pero a lo mejor resulta que hay hermanos que pueden decir, bueno, yo puedo estar a lo mejor a las 10 también. Yo puedo estar bien a las 10, porque no es una obligación, es un privilegio. 10:30. O 10:30. Orar para el culto. que pueda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, eso es una de las cosas que podemos hacer para mejorar la adoración. Llegar a tiempo, orar y prepararse. Tercera cosa, prepararse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para tener el culto el domingo? ¿Hay algún tipo de preparación? ¿O no? La semana es importante, ¿no? La semana es importante, ¿no? Muy bien. ¿En qué sentido? En la oración. Muy bien. Oración, bueno, espíritus devocionales, ya también va preparando tu espíritu y corazón. Pero expresamente para el culto, si vas orando, intercediendo por la iglesia y tal, pues verás que el domingo viene más preparado. Muy bien. También orar en tu casa antes de salir para el culto. Muy bien. Yo voy a decir una cosa, pero Sí, ¿no? y puede parecer una tontería. ¿Saben lo que yo me tengo que duchar todos los domingos por la mañana? Para mí es como venir limpita y Claro, me eso es parece bien. una tontería, pero por eso yo muchas veces cuando a lo mejor me han dicho, o alguien me ha dicho, qué guapa viene, y he dicho, porque me duchaba. Que a mí no me duche, pero no sé por qué. Me gusta venir recién duchada. Puede parecer una zorra, pero... Es una lucha espiritual. Es como si yo viniera más limpia a la adoración. ¿Entiendes?
Muy bien. Y lo hago hace muchísimos años. Prepararte, voy a decir no lo positivo, lo negativo de lo que no deberíamos de hacer para prepararte. Lo que no deberíamos hacer para prepararte es levantarte y ponerte una película. ¿Cómo? Ni a los niños los dibujitos. Eso, ¿cómo? Espérate, no es el día, no. O sea, y prepárate, no te pongas una música del mundo. Prepárate con música del Señor. O sea, busca cosas que te preparen. Y si no busques nada, pero ponte en oración, en un estado de estar de alguna manera pensando en cosas del Señor, pero no hagas cosas que a lo mejor te van a quitar de estar preparándote. No discutas, por favor, por la mañana, antes de venir a la iglesia. No te enfades. Intenta que haya un ambiente bueno en el hogar para venir con paz, con tranquilidad. Llegar a tiempo es una parte de La prepararte, preparación. porque viene ligero, como que ya no te da tiempo. Agobiarte. Claro. Y venir también, yo había pensado venir desayunado, porque si tienes hambre, al final estás pendiente de la predicación ni nada, estás como pensando que tienes hambre, que tienes que comer o lo que sea. Esto también, venir con el estómago lleno hace que también estés más atento. A veces yo he visto, no aquí, aquí con los niños, pero no he visto yo a nivel individual, adultos no lo he visto, ahora me ha ocurrido. Pero en alguna iglesia he visto gente que han llegado tarde y encima han llegado con el desayuno. Entonces, están en el culto y están comenzando enseguida. Entonces, yo entiendo que los niños, a veces los niños, sobre todo si es una familia que tiene 2, 3 niños, 4, a veces no te da tiempo y te llevas el bocadillo en la tostada y no te lo comes y que se lo puede entender. Pero que un adulto llegue y encima que llega tarde se come a comer bocadillo, a mí la tostada con aceite y mantequilla, a mí me parece, en fin. Entonces, tenemos que prepararnos. Los puritanos, que fue un movimiento muy importante en la obra de Dios, los puritanos yo os aconsejo, si podéis estudiar, leer cosas acerca de los puritanos, que fue un movimiento en Inglaterra, con una trascendencia mundial. Yo os invito a que busquéis cosas de los puritanos. Los puritanos, una de las cosas que hacían que los sábados no hacían nada, se preparaban para el culto. Entonces, el sábado, el día anterior, los puritanos se preparaban y leían solamente libros cristianos, digamos, no leían libros leían libros cristianos y tal. Y a mi entender cometieron un error muy grave, y era que también obligaban a sus niños a que el sábado no podían jugar, no podían hacer nada porque tenían que prepararse para el domingo. A mí eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Y supongo que los niños no deseaban ni que llegara el sábado, porque no podían hacer nada. Pero de una buena manera, prepararnos el sábado para que tenemos una cita con Dios al día siguiente. Si yo cuando tengo cita con el alcalde ya me preparo bien para ver al alcalde, y es el alcalde. Entonces, cuando tenemos que venir preparados, ¿no? Dormir nuestras horas. Como ha dicho Chari, no pongamos música que no es punky o música de esta hora que dices tú, bueno, no te va a poner. Nosotros venimos en el coche, es media hora desde Sevilla para acá los domingos, y los miércoles, pero los domingos venimos para acá. Nosotros podemos radio cristiana o música cristiana. A mí me gusta la noticia, yo creo que los creyentes tenemos que estar enterados de las noticias, y creo que el predicador debe ser el primero que tiene que saber de las noticias, porque forma parte de su trabajo. Pero el domingo venimos con música o con predicación y tal, porque nos ayuda a venir y estar preparados con el corazón. Entonces, orar efectivamente, hacer lecturas el sábado. Lectura, aparte de la Biblia, es buenísimos libros cristianos. Entonces, leer libros cristianos los sábados,
orar como familia por el culto del domingo. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Por lo tanto, hermano, una de las cosas también es llegar a tiempo, es orar, es prepararse para el culto, para la adoración. Y otra cosa que también me voy aquí a engañar a muchos amigos. Otra cosa importante, aunque a esta altura creo que todo el mundo lo entiende, es si es posible, si no te va la vida, si no te va a subir o bajar la tensión, si no vas a tener problemas, o si tienes hijos fuera, o por tu trabajo tienes que tenerlo, si es posible, deja el móvil en casa. Deja el móvil en casa. Si no puedes dejarlo en casa, ponlo sin sonido. Ponlo sin sonido. Hay iglesias, creedme, hay iglesias, y yo la primera vez que lo escuché me quedé un poquito sorprendido, también lo he compartido alguna vez. Hay iglesias que los domingos hacen ayuno de móviles. Normalmente se hace ayuno de comida, pero hay iglesias que hacen los domingos ayuno de móvil, no cogen los móviles los domingos. Entiendo que si eres médico, entiendo que si tu hijo está fuera, o tienes un problema físico o algo, entiendo que puedas tener el móvil, lo entiendo, pero si no, y los padres tienen que tener cuidado también con eso, con los hijos, con los móviles. El otro día, hace unas cuantas semanas, estaba preguntando, había un chico, no le dice qué, había un chico con el móvil, de la iglesia, con un chico con el móvil, y dice, yo no sé cuánto tiempo con el móvil. Estuve a punto de decirle algo, pero digo, ya es mayorcito y lo voy a poner en ridículo. Y me quedé, no le dije nada. Cuando terminó el culto, me acerqué a él y le dije, ¿qué estabas haciendo en el móvil? Y me estaba diciendo que se estaba escribiendo con otra hermana que en aquel momento no estaba aquí, con otra hermana que en aquel momento estaba afuera. Y se estaba escribiendo con ella en medio de la predicación. Los padres también tenemos que controlar eso. Los padres tenemos que controlar, porque tú das por hecho que tus hijos están a lo mejor leyendo el texto bíblico, que lo que están hablando con fulanito o con menganito que están en un retiro o están en un sitio así, ¿no? Entonces, los padres tienen que tener controlado el tema de los móviles. Yo entiendo que a partir de cierta edad es complicado, pero hay que hacerle ver a los hijos y los padres, que cuando vengamos al culto, por favor, que traigamos los móviles, si no podemos traer, si no lo traemos mejor, pero si lo traemos en silencio y cogerlo, yo sé que yo soy de los que piensan tristemente que la batalla de tener las Biblias en papel se está acabando, se está terminando. Hoy en día es más, está ganando la Biblia en el móvil, bien. Pero en el móvil tú no sabes realmente si esa persona está leyendo la Biblia o está leyendo Historia de dos ciudades de Carlos de Chantique. No lo sé. Es por fe. Entonces, tú estás viendo ahí, estás viendo y dices, a lo mejor estás viendo una de estos de chistes japoneses. Y tú no tienes ni idea de lo que estás viendo. Pero aquí es importante la enseñanza, la educación y hacerle ver a nuestros hijos, comenzando con los padres, que el móvil se queda apartado o se queda en silencio y venimos y adoramos al Señor. Y si tenemos texto y si tenemos el móvil para leer la Biblia, que seamos conscientes, porque creo que es una falta de respeto a los que cantan, es una falta de respeto a los que adoran, es una falta de respeto al que preside, es una falta de respeto al que predica y es una falta de respeto a Dios. El hecho de estar con los móviles ahí, ya lo estamos haciendo otra cosa. Entiendo que a veces las juventudes son desconscientes, pero los padres tenemos que estar ahí para hacerles ver el tiempo. También sí me llama la atención, por ejemplo, de enseñar a nuestros niños de la reverencia. Por ejemplo, de cuando nos levantamos para la alabanza, no pasa nada porque se levanten un ratito. Y es bueno de irlo acostumbrando un poquito. No hace falta que los obliguemos todo el tiempo de pie, pero sí explicarles de que por reverencia, por respeto hacia el Señor, nos levantamos. No lo hacemos por la alabanza, lo hacemos aquí en la alabanza. Y sí sería bueno de que vayamos enseñando a nuestros niños de que se vayan levantando, porque es verdad que también nosotros no le echamos cuenta. Que bueno, están sentados ahí, como déjalo, porque están sentados por lo menos, pero sí es bueno de que le enseñemos también el por qué los adultos nos levantamos. También sería bueno. Yo creo que también el testimonio que damos cuando tú vengas. El móvil lo lleva cualquiera, creyente y no creyente, pero esto lo lleva a que es creyente. Y debíamos venir
con esto, no con el móvil. Porque ¿qué le está enseñando al niño? Si tiene la Biblia en el móvil, y a veces hasta los mayores no están leyendo la Biblia, están cogiendo mensajes, cogiendo el altar, ¿no? Entonces yo creo, por lo menos yo no he probado nunca que se venga a la iglesia con un móvil, la Biblia en el móvil. La Biblia yo la tengo en el móvil, pero a mí me gusta para cuando estoy, que he ido al médico y estoy en la consulta y inversa la corona, pues estoy, eso, o de noche en la cama lo pongo donde voy y estoy durmiendo y estoy escuchando. Parece una cosa así, ¿para dónde está bien? Un viaje. Un viaje. Pero para venir a la iglesia, venir con un móvil, yo nunca lo he estado de acuerdo. Porque la Biblia, y yo como me entero ni así, ¿no? Por el móvil. Entonces yo creo que ahí es donde hemos fallado, porque como hemos empezado a traer la Biblia en los móviles, pues los niños traen la Biblia en los móviles. Y ahora, leerán o no leerán, porque tampoco los mayores no sabemos si están leyendo o están poniendo WhatsApp, ¿no? Que yo creo, Lucía, Es cachino más. que yo creo que una de las soluciones para todo esto que estamos diciendo es pedirle al Señor mucho dominio propio y mucha disciplina, porque el Señor nos lo da. Él no nos da un espíritu Él nos da un espíritu que tengamos un dominio propio y disciplina. Si yo quiero levantarme más temprano, pues Señor, dame dominio propio para no quedarme en la cama y que se haga una disciplina. Así es. Y todo en general con el tema de los móviles, de engañar, voy a dejarlo en la casa. O me apetece escuchar a Alejandro Sanz, pero no, me voy a preparar. En plan, una lucha y un dominio propio y que sea una disciplina. Sin disciplina, hermano, no se hace nada. Vamos a tenerlo en mente. Sin disciplina no se hace absolutamente nada. La disciplina nos habla de prioridades. Y en las prioridades se ve dónde está el corazón. Entonces, si tenemos una disciplina, si tú no dices, me voy a levantar a las 8 de la mañana para orar, si tú no dices, voy a leer la Biblia, si tú no dices, no lo vas a hacer nunca, no lo vas a hacer nunca. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tener disciplina, porque cambiándolo un poco, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues de la abundancia de disciplina sí estaremos o no estaremos, y vendremos con más deseos de adorar, o con el alma más tranquila, con el alma más serena, para adorar juntos al Señor de forma colectiva. Pero creo que esto es importante también que entendamos el tema de los móviles, de los niños, de los adultos, porque creo que a veces nos vamos y no se lee, no se busca y permitimos el uso de los móviles y es por fe. Pues dice, ¿estarán viendo o no estarán viendo? Y la mayoría de las veces, hermano, en fin, todos sabemos. Y otra de las cosas que tenemos, y con esto voy a terminar, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también a la hora de prepararnos para venir a la adoración es venir con la idea de edificar a los demás. Venir con la idea de edificar a los demás. ¿Cómo edificamos a los demás cuando venimos los domingos o los miércoles? Pero más que nada pensando quizás en el culto dominical. ¿Cómo edificamos a los demás? Pues te voy a decir una cosa que creo que es sumamente importante. Edificamos a los demás con nuestra presencia. Con nuestra presencia. No es lo mismo venir a la iglesia un domingo, yo creo que es una experiencia que todos podemos decir. No es lo mismo venir a venir a la iglesia llena a que haya un montón de sillas vacías. No es lo mismo, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, no es lo mismo. Encontrarte en la iglesia llena, no es lo mismo venir un domingo y te encuentres 3 cantando a que haya 10 cantando, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, esto es algo que te ayuda también. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos con la idea de edificar, estamos edificando con nuestra presencia. Tu presencia en el culto está diciendo, para mí, Dios es importante. Tu presencia en el culto está diciendo, para mí, Dios es importante. Por eso estoy. Y cuando tú vienes al culto porque Dios es importante para ti, a mí eso me da. Y a mí eso me edifica. Y yo sé, hermano, lo mismo que hemos hablado antes de gente que se acuestan y no se levantan para venir al culto, pero también hemos visto lo contrario. Gente que incluso trabajando, terminan de trabajar y se vienen, y a lo mejor vienen oliendo a su trabajo y oliendo a carne humana, pero vienen a adorar al Señor.
o gente que han salido de su trabajo a las 8 de la mañana y aquí han estado a las 11:30 de la mañana, para adorar al Señor. Y me han dormido 1 hora y pico. Es decir, eso también lo hemos visto. ¿Y eso qué está diciendo? Eso está diciendo, a esa persona le está diciendo, para mí Dios es importante. Por eso estoy aquí. Y cuando tú recibes ese mensaje, a ti te anima, te edifica un montón. Hace poco leí una historia a finales del siglo XIX, leí una historia de una mujer campesina que iba todos los días, que iba todos los domingos a la iglesia, en la Unión Soviética, en Rusia. Todos los domingos iba a la iglesia. Cada vez que iba la mujer al culto, el marido le daba una paliza. Esta mujer iba todos los domingos al culto durante años. Y durante años el marido le daba una paliza. Y no dejó de ir ni un solo domingo. ¿Por qué? Porque para esta mujer Dios era importante. Dios era importante. Y por eso iba al culto. Cuando nos reunimos, hermanos, cuando venimos con la idea de edificar, estamos edificando con nuestra presencia. Estamos hablando de Dios y decir, para mí, Dios, para este matrimonio Dios es importante, para este padre Dios es importante. Se podían haber quedado fuera, podían haberse a ver Betty, podían haber pintado su casa, podían haber ido a la feria de Alcalá, podían haber ido a mil cosas, pero han venido aquí. Han venido aquí a adorar al Señor. Y eso edifica. Edificamos también cuando venimos, edificamos a los demás con nuestra participación. Cantamos, oramos, levantamos las manos, adoramos, servimos, ayudamos a la gente, participamos todos juntos, cada uno de una manera diferente, pero juntos podemos adorar al Señor y somos un cuerpo, y cada uno pues nos recibimos, nos abrazamos, nos preguntamos, unos con los ojos cerrados adorándose, otros con los ojos abiertos, uno diciendo amén, amén, otros completamente en silencio, con nuestra participación colectiva en la adoración, y eso nos edifica. Y en tercer lugar, y con esto ya termino esta parte, en tercer lugar, antes un poco Manolo lo decía también antes, con nuestras conversaciones, hermanos, con nuestras conversaciones. La Biblia está llena de textos que no vamos a leer ahora, pero léete Filipenses 4:21, 2 Corintios 13, de 12 al 13, 1 Corintios 16, 20, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de la importancia de los saludos. La importancia de los saludos. Es muy importante. Saludamos los unos a los otros. Parece simple, ¿no? Parece una cosa en que con las cosas, Pablo dice, orad los unos por los otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice Santiago. Es decir, hay muchas cosas importantes. Saludaos los unos a los otros, eso es espiritual, eso es importante. Pues sí, porque además lo repite en varias ocasiones. En la mañana de nuestra hermana. Saludamos. No nos saludamos a las 12, a las 12 menos 20. A las 11:30 ya empieza el culto. O a las 7 deberían empezar el culto a las 7. No nos saludamos a las 7:10 cuando llegamos. Estamos ya estamos juntos para adorar al Señor. Es antes nos saludamos, como te ha ido, qué tal, ¿no? Y cuando termine el culto nos saludamos, nos damos la mano, nos abrazamos, nos preguntamos cómo te ha ido la semana, qué tal, cómo está tu hija, que la del otro día estaba mala, por mi madre le ha pasado esto, ¿no? Nos saludamos y nos interesamos los unos por los otros. Y eso nos ayuda antes y después del culto, nos edifica. Claro, si no te da tiempo de saludar antes, porque no vengas pronto, pero quédate a ver, porque a veces tiras un punto y no me ha dado tiempo de nada al hermano tal ni a la hermana tal, porque es terminar y se va corriendo. Entonces no da lugar ni que tú puedas saludar, pero que yo tampoco saludo. Sí. Os aseguro, hermano, aquí hay algunos que tenemos un muy mal costumbre. Hay algunos, aquí tengo a don Antonio y a doña Lara que tienen muy mala costumbre. Algunos también, yo también tengo esa mala costumbre. Y Chari también, durante muchos años tenemos esa mala costumbre. Hay creyentes que tenemos la mala costumbre de salir muy tarde.
de salita, de los últimos, Cochi también, de salita. Tenemos una mala costumbre. Hay creyentes que terminan el culto y tienen una buenísima costumbre. Salen corriendo. ¡Chum! Termina el culto y salen corriendo. Yo intento hacerlo, pero me cuesta trabajo. Hermano, es una bendición cuando termina el culto el quedarnos y charlar. Otra cosa es que hayas quedado con tu familia, que a las 1:30 o 2:15 venga tu hermano que está en Benidorm y viene a visitarte. Eso tipo de cosas. Pero de forma normal, cuando termine el culto, si es el domingo, se supone que el domingo es el día apartado para el Señor. Después tú no tienes que hacer nada por la tarde. Sí, pues yo, por ejemplo, tengo un día nueva vida, pero la mayoría, digamos, el domingo por la tarde lo tienen libre, ¿no? Pues vamos a aprovechar para saludarnos, para vernos, porque es un tiempo precioso. Y si no, otra vez, lo que ha dicho Lucía, si no nos disciplinamos, si no tenemos prioridad, nunca lo haremos. Y es muy bonito, hermanos, saludarnos, porque no nos vamos a ver en la mayoría de las ocasiones, no nos vamos a ver hasta el domingo. Algunos se verán el miércoles, otros se verán el sábado en la reunión de jóvenes, algunos se verán a lo mejor para tomar un café, pero la mayoría nos vamos a ver otra vez el domingo. Son mucho tiempo, cuando podemos también, por lo menos, hablar y saludarnos en nombre del Señor los unos con los otros. Mi marido me decía a mí, venga, sí, estamos más felices. Porque era lo que estudiaba y quería ir. Y decía, pero es que tú tienes que quedarte a la noche y nada más que nos facilitan saludarle. Bueno, familia, hoy hemos visto algunos de los motivos por que debemos de seguir adorando. Hemos visto que debemos adorar a Dios tanto solos como juntos. Hemos visto que debemos adorar a Dios ante la muerte, que debemos adorar a Dios porque Jesús resucitó, que debemos adorar a Dios porque es una muestra de la gratitud que tenemos hacia Él. Y hemos visto que tenemos que prepararnos, que es bueno que nos preparemos espiritualmente para la reunión del domingo, para la adoración. Llegar a tiempo, orar, prepararnos con cosas que nos ayuden a centrarnos en la adoración, si es posible dejar los móviles y si no es posible ponerlo en silencio y venir con la idea de edificar a los demás. Y alguna de esas ideas es con nuestra presencia, con nuestra participación y con nuestras conversaciones. ¿Os parece poco? ¿Os parece poco? A esto podemos añadir algunas cosas más, pero si hacemos esto, hermanos, creo que cuando entremos en la adoración el domingo, creo que será mejor para todos nosotros y estaremos más preparados espiritualmente para hacerlo. Amén. ¿Algún comentario que